Buenos días para todos. Yo le voy a invitar a que usted abra la Biblia en el Proverbio 16, el libro de Proverbios, capítulo 16, y hoy vamos a estar iniciando una serie o un tema para este primer mes del año que se llama Nuestros proyectos en las manos de Dios, o mis proyectos en las manos de Dios. Proverbios 16, versículo 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Luego vamos a leer otros versículos, y yo quiero tomar los proverbios. Los proverbios es un libro que habla algunos dichos de sabiduría y que se han recopilado para que nosotros podamos ponerlos en práctica. Y la sabiduría, para algunos la sabiduría es saber mucho, pero para la palabra de Dios la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que vamos a ver cuánta sabiduría hay en la palabra del Señor para nuestros proyectos en este año. Lo primero que quiero contarles es que cuando uno tiene un proyecto y ese proyecto uno lo puede lograr, uno no necesita a nadie más, ¿cierto? Si tú tienes un sueño y un proyecto y tú lo puedes lograr tú solo, tú no necesitas a nadie más. Y ese proyecto es del tamaño de tus capacidades, del tamaño de mis herramientas, de mis fuerzas. Y déjeme decirle una cosa: ese proyecto no es el proyecto de Dios. Porque cuando un proyecto en tu vida es del tamaño de tus capacidades, de tus fuerzas, tú lo vas a hacer en tus propias fuerzas. ¿Y la gloria para quién va a ser? Para mí. Porque yo lo hice sin ayuda de nadie. Pero cuando tenemos un proyecto que es más grande que nosotros, usted tiene una idea, un sueño. Vamos a meterlo en el mundo de los negocios. Usted tiene un negocio y usted dice: yo voy a sacarle una empresa que va a ser la competencia del iPhone, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale desarrollar un celular hoy en día? Eso es muy costoso, pero usted tiene la idea. Usted lo tiene en su mente. ¿Qué es lo que hace uno cuando uno tiene un proyecto que es más grande, que se necesita mucho dinero y que no tiene uno en sus manos? ¿Qué es lo que hace uno? Uno busca ayuda. Se buscan socios. Se busca apalancamiento financiero, ya sea con el banco, ya sea con personas que tienen gran capital y que tienen experiencia, que tienen otras cosas. Y cuando usted busca ese apalancamiento o esa ayuda, esa sociedad, el socio que va a poner la plata le dice: pero yo tengo unas condiciones, ¿sí o no? Y estas son mis condiciones. Yo primero quiero un 30% de margen de ganancia. Quiero que mi nombre aparezca en el logo. Bueno, comienza a poner varias condiciones. Y yo quiero contarles que una de las cosas que tiene Dios, algún día yo vi un meme cristiano que decía que nosotros no podemos tener a Dios de socio, porque la sociedad se hace entre dos iguales. Pero cuando usted lee la Biblia, y yo algún día lo creí, porque bueno, Dios es más grande que nosotros, ¿cierto? Pero cuando usted lee la Biblia y cuando usted ve que en el Génesis Dios crea todo y crea al ser humano, y Dios pone su imagen en él, y Dios quiere que este mundo sea un negocio de familia. Y por eso Jesús dice ahí, cuando está hablando a los 12 años, es que en los negocios de mi Padre
Dios quiere que todo lo que usted haga en la vida sea un negocio de familia. Dios quiere que usted entre en sociedad con Dios. Ahora, no somos iguales a Dios, pero Dios ha decidido que Él quiere hacer así las cosas con nosotros. Y entonces aquí vamos a ver algunos de los principios que nos van a servir este año para saber si los proyectos que tenemos Dios los acepta en su sociedad, y para saber si Dios quiere entrar en sociedad con nosotros. Y lo primero que vamos a ver es que lo primero que usted tiene que hacer es consultar con Dios, consultar nuestros planes con Dios. Y lo que hacen muchos a veces es que vienen delante de Dios y cogen a Dios y lo cogen del cuello y le dicen: Señor, yo traigo esta ofrenda, traigo este diezmo y usted tiene que hacer mis planes. A Dios nadie lo puede coger del cuello. Dios no puede ser domesticado. Dios tampoco puede ser burlado. Entonces, ¿qué significa consultar mis planes con Dios? El versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta, ¿qué? Viene del Señor. Usted puede hacer sus planes, los planes que usted quiera. Y aquí quiero decirle un par de cositas muy importantes. ¿De dónde vienen sus planes? ¿De dónde surgen sus anhelos y sus deseos? Algunos de nosotros tenemos sueños que son sueños que surgen de traumas, de heridas, de dolor. A mí alguien por ahí mi esposa contaba, después ella lo contará, que a alguien le dijo que vea que ese pantalón roto y para estar en el servicio. Y entonces, en respuesta a esa herida, se fueron y se endeudaron y compraron, ¿cierto? ¿Qué día mi esposa lo estaba contando? Compraron ropa para ella porque nadie le podía decir. Cuando yo llegué a Armenia, mis zapatos eran zapaticos de esos que uno compra en la galería. Y en Armenia servíamos en un lugar donde era en el norte, donde habían chicos que los zapatos de ellos valían más que todo lo que yo llevaba puesto y hasta en la billetera encima. Y entonces yo dije: yo no puedo dejarme humillar así. Me tengo que comprar unos zapatos finos. ¿De dónde surgen nuestros sueños, nuestros proyectos? Muchas veces surgen de heridas. Es que este hombre me humilló, entonces yo no me voy a quedar solo y entonces o no me voy a quedar sola y entonces estoy con la pareja que estoy por no estar solo. Muchas veces nuestros proyectos surgen de heridas. Me encantaría que pudiéramos tener más tiempo de hablar sobre esto, pero le quiero dejar solo una idea clara, y es que usted necesita ir delante de la presencia de Dios y consultar si los sueños que usted tiene en su mente, los proyectos que usted se ha planeado para este año, surgen de la voluntad de Dios o surgen inclusive de nuestro pecado, de nuestro orgullo. No, es que me voy a endeudar y me voy a montar en un carro nuevo. Y bueno, los administradores, los que saben de negocios, saben que comprar un carro nuevo es un mal negocio, porque usted apenas lo saca, ya le perdió como el 30-40% del valor. Pero es que yo tengo que tener un carro nuevo porque a mí nadie me va a humillar. Algunos pueden salir del orgullo, algunos pueden salir de dolores de la infancia. Cuando yo estudié en el año 1998, el terremoto fue en el 99, ¿cierto? Yo vivía aquí en Tebaida y me tocó estudiar allá, no en el instituto, sino enfrente, en el Luis Arango. Y entonces yo no tenía zapatos. ¿Y qué tocó hacer? Nos tocó irnos para Plaza Nueva a comprar zapatos de segunda. ¿Y sabe qué tocó? Yo fui y me medí el zapato derecho, y el zapato derecho me quedó muy bien. Pero cuando llegué a la casa y me tocó ponerme los dos zapatos al otro día, el izquierdo me quedaba tallado, me quedaba chiquito. Me tocó todo ese año andar así. Y por eso después yo dije: no voy a volver a comprar zapatos de segunda. Algunos de nosotros tenemos esas historias, y algunas de las cosas que hacemos en el presente no surgen del proyecto que Dios tiene para nosotros, sino que surgen de nuestras heridas, de nuestra historia pasada. O es que mi papá, alguna vez un amigo dijo: yo a mis hijos le voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Y eso sí, el celular, el último modelo, el PlayStation último, en ese tiempo estaba el Play 2 de último modelo, el computador,
Pero él nunca estaba con sus hijos, le dio todo lo que ellos querían, pero lo que ellos necesitaban era su papá. Nosotros tenemos que consultar con Dios: Señor, este sueño, ¿de dónde surge? Este proyecto, ¿de dónde surge? Y es parte de tu voluntad. El Salmo 139 dice que Dios escribió en su libro cada uno de nuestros días. Eso no significa que Dios determinó de una manera arbitraria lo que usted iba a hacer, la ropa que usted se iba a poner hoy. No. Quiere decir que Dios tiene un plan y un proyecto para usted, pero dice la palabra de Dios que Dios también lo ha puesto en sus manos y le ha dicho al pueblo, le ha dicho: aquí está la bendición y aquí está la maldición. Si usted escoge servirme a mí, hay bendición, pero si usted escoge irse en contra de mí, hay maldición. Dios nos ha dado la capacidad de decidir si seguimos el plan de Dios o si no lo seguimos. Ahora, ¿usted consulta con Dios sus proyectos? ¿O usted simplemente viene y le trae sus proyectos a Dios y le dice: Señor, aquí los tengo, mis proyectos, hágalos, porque usted promete que usted tiene que hacerlo? Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dice: ustedes no saben pedir porque ustedes solo piden para sus propios beneficios. Pero el mismo Jesús dice que cualquier cosa que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos la dará. Entonces, ¿al fin qué? Es que cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, nos estamos sujetando a lo que Jesús quiere para nosotros. Y cuando usted pone sus proyectos y sus proyectos están alineados a la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Ese proyecto que pone Marden en mis manos, el proyecto de Marden este año es ser mejor padre. ¿Será que Dios lo apoya? ¿Cierto? El proyecto de Marden es que este año va a evangelizar y va a tener 5 discípulos, 2 discípulos. ¿Será que ese proyecto lo va? ¿Sí? El proyecto de Marden es que su familia no pase hambre. Esos proyectos son de Dios, porque la bendición de Dios es integral. Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro. Y Dios sabe qué planes nos convienen para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Dios sabe qué planes nos convienen. Y la respuesta de Dios es buena, agradable. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando sus proyectos nacen de algo pecaminoso, nacen de una herida, nacen de un vacío, nacen de un trauma, eso no es bueno, agradable y perfecto. Eso trae dolor, así sea cosas que parecen buenas. Dios examina las intenciones detrás de mis planes. Eso es lo segundo que quiero decirle. Dios examina las intenciones detrás de sus planes. El versículo 2 dice: la gente puede considerarse ¿cómo? ¿Sí alcanzan a leer? Pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. El ladrón sin ocasión de robar se cree honesto, ¿cierto? Dios analiza, Dios considera, Dios mira nuestro corazón, nuestras intenciones. Y allí es donde muchas veces a mí me ha tocado ir a la presencia del Señor y desbaratar proyectos que yo amaba, porque las intenciones, mis intenciones, no eran correctas. Y me ha tocado, cuando yo salí de Zarzal, yo me acuerdo, año 2006, en diciembre del 2006, una abuelita, la hermana Odilia, ya murió. Ella vivía frente a la carrilera, entonces su casa era de madera. Y en ese día viene y me pone un billete en la camisa, en el bolsillo de la camisa. Y era el billete que en ese tiempo era el de más alta denominación. Y me dice: hermanos, yo le tengo una palabra de Dios para usted. Ella nunca me había dado una palabra, y nunca en la iglesia que profeta, nada. Ella me dice: cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas a donde ibas, pero cuando seas viejo, otro te vestirá, otro te llevará. Yo no le entendí eso, que yo dije, bueno, yo hasta pensé que ella estaba diciendo una herejía, porque yo ni siquiera sabía que eso estaba en la Biblia. Y días después yo me di cuenta en mi devocional que eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro
antes de subir al cielo. Y dice, y esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro antes de la manera como Pedro iba a morir. Yo, ay Señor, me van a matar. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que en la intimidad con Dios yo entendí que me tocaba morir a mis propios deseos. Pues sobre todo algunos de aquí conocen que uno de los sueños que teníamos nosotros era ser los rockeros famosos en el mundo, ¿cierto? Y yo no quería ser pastor. Yo estudié administración de negocios porque yo dije, yo necesito algo que dé plata, porque ser pastor no da plata. Yo no quiero ser pastor, entonces voy a irme lejos de la presencia. Y Dios me trae así como le dijo a Jeremías, ¿sí? Dios me trajo y me puso en otro plan. Y le cuento una cosa: en medio de todas las situaciones Dios te va a guiar. Y hay sueños en tu vida, proyectos en tu vida que tienen que morir. Y que tienen que morir porque no nacen de la voluntad de Dios. Ahora el problema es aceptarlo, ¿sí? El problema es asumirlo y decir, Señor, está bien. Eso no nace de tus propósitos para mi vida. Pero aún en el medio del cumplimiento de esas cosas, Dios te va a ir puliendo. Dios va a ir puliendo las intenciones y te va a ir mostrando las intenciones de tu corazón. No hay nada más difícil, no hay una mentira más difícil que la que uno mismo se dice, de la cual uno pueda salir. Porque usted tiene que primero aceptar que usted se engañó a sí mismo. Y segundo, usted tiene que salir a reconocer y cambiar las cosas hacia afuera. Las mentiras que otros nos dicen es fácil de reconocerlas, ¿cierto? Pero las mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos es difícil. Y las intenciones del corazón Dios las conoce. Dios evalúa nuestras intenciones y corrige nuestros planes. Dios corrige nuestros planes. Abraham tenía su vida bien estructurada, su vida bien montada, y tenía mucho dinero, mucha plata. Y Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y entender la voluntad de Dios y entender que Dios te puede hablar con mucha claridad y que Dios te quiere llevar a algo mejor de lo que tú has soñado. Efesios 3:20. Si me lo pone ahí en la pantalla, por favor. ¿Qué dice Efesios 3:20? Ese es uno de los textos que yo me aprendí. Que Dios puede hacer mucho más. En la NBI me gusta mucho como dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos, ¿qué? Imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Antes, quiero decirle esto: sus propias intenciones, sus propios planes, sus propios deseos son muchísimo más pequeños de lo que Dios tiene para ti. Y hasta que tú no saques tus planes de tu mente, hasta que tú no mueras a tus deseos, a tus proyectos, no vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. Y por eso Dios quiere que nosotros lo hagamos rápido. Porque una de las cosas que nos sucede a nosotros en Latinoamérica es que nosotros soñamos en pequeño. Nosotros creemos que somos poquito. Y muchas veces nos hemos creído eso porque otros nos lo han dicho, el mundo nos lo ha dicho, nuestros padres, algunos de, ¿usted qué va a poder hacer eso? Es que eso se necesita mucha plata, y comienzan a cortarle a uno a veces los sueños, ¿cierto? Y nosotros mismos aprendemos a cortarle los sueños a otros. Y estamos acostumbrados a tener nuestra mente limitada por nuestros propios proyectos y nuestros propios sueños. Pero Dios quiere hacer morir eso, porque Dios tiene algo más grande. Él puede hacer algo más grande de lo que usted se puede imaginar. Ahora, ¿cuántas cosas usted se ha imaginado? Yo creo que muchas. Y quizás algunas son muy grandes en sentido material, porque usted quisiera tener mucho dinero, usted quisiera tener una casa grande, usted quisiera tener, ¿cierto? Casa, carro y beca, usted quisiera tener mucha fama, pero eso es pequeño para lo que Dios tiene para su vida. Y lo que Dios tiene para su vida es mucho más grande que lo que promete el mundo. En el desierto, cuando Jesús fue tentado, ¿qué le prometió Satanás a Jesús? ¿Qué le prometió?
riqueza, poder, influencia, reinos a cambio de adoración. Y nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, que es que Dios promete lo mismo que Satanás le prometió a Jesús: riqueza, poder, reinos. Pero nosotros sí sabemos que la palabra promete prosperidad integral a los que obedecen, trabajan y se esfuerzan, ¿cierto? Y lo hacen de la mano de Dios. Así que mire que muchas veces lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que creemos que es grande, no es lo que Dios tiene para nosotros, sino lo que el mundo nos promete. Por eso Dios necesita purificar nuestras intenciones. Por eso Dios necesita purificar nuestros sueños. Porque nosotros en nuestra carne, en nuestro pecado, nos vamos a conformar con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios no quiere que sus hijos... Jesús mismo lo dice: ¿quién de ustedes como padre a un hijo que le pide un pan usted le va a dar una piedra? ¿O un hijo que le pide pescado usted le va a dar una serpiente? No, aunque por allá en el Amazonas comen serpientes, ¿cierto? Culebra asada y se mueve en eso. Parece, no, Dios quiere darle algo mejor a usted. Y dice: ¿cómo no le va a dar juntamente con Jesús, con Cristo, todas las cosas? Y dice Efesios que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Pero no podemos ver eso hasta que no muera en nosotros nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos. Dios corrige nuestras intenciones, frustrando nuestros planes a veces. Uno de los profetas que más recordamos en la clase de escuela dominical, pero que a veces muy mal entendido es el profeta Jonás. Dios le habla que vaya a Nínive a predicarle. Y cualquiera dice: ay, ese Jonás tan desobediente. Espera un momentico. Lo que pasa es que los de Nínive eran los que habían matado a los papás de Jonás. Y Dios lo manda a predicarles porque ellos se van a arrepentir. Y Jonás dice: no, pero es que Jonás sabe el poder de la predicación y dice: si yo hoy les predico, se arrepienten. Y yo no quiero que se arrepientan, porque yo quiero que a ellos les vaya mal. Esos eran los sueños de Jonás, fruto de un dolor, de una herida, ¿sí ve? Y cuando Dios lo manda, Nínive quedaba hacia allá. ¿Y Jonás qué hace? Se va para el otro lado, para el otro lado. Jonás tenía unos planes, pero Jonás, cuando usted ve los profetas, un profeta había decidido obedecer a Dios en su vida. Algunos de ellos tenían el voto nazareo y ellos, su vida le pertenecía al Señor. Entonces Dios dice: no, usted no me puede ir para allá, mi hijo. Yo lo necesito. Y entonces le manda un pez y lo vomitan allá en las playas de Nínive. Y cuando usted lee la Biblia, lo que Jonás predica a los ninivitas, Dios le mandó a predicar que se arrepintieran, porque si no se arrepentían a los 40 días, creo que era, ¿cierto?, iba a venir una destrucción, iban a ser destruidos. Pero ¿qué predica Jonás? Jonás les predica: dentro de 40 días Dios los va a destruir. No les predica el arrepentimiento, les predicó la mitad. Y aún así Dios usa lo que Jonás. Y con Jonás hay una historia muy bonita, porque Dios usa a Jonás como un ejemplo de cómo Dios corrige a sus hijos cuando sus hijos hacen las cosas lejos de Dios. Y Dios va a usar, en Jonás Dios usó una tormenta en el mar, un fracaso, porque estaba fracasando ese proyecto de ir ¿para dónde iba Jonás? ¿Para Jope? ¿Cierto? Para Jope. Ese proyecto de ir para allá se iba a frustrar porque Jonás estaba en desobediencia. Y Dios hace muchas veces con sus hijos, porque Dios al que ama disciplina, como el padre a los hijos que ama. Y una de las oraciones que yo le he hecho últimamente a Dios es: Señor, disciplíname. Y muchos entienden la disciplina como el correazo, la corrección. Pero no, Dios tiene muchas formas de disciplinarnos, no solo cuando traen situaciones difíciles sobre nuestra vida. Pero yo le estoy orando: Señor, disciplíname, porque yo sé que yo puedo dar más. Yo sé que yo puedo lograr más. Yo sé que yo puedo ser más obediente.
pero mi indisciplina no me ha permitido. Y yo le estoy orando: Señor, disciplíname, porque yo sé que si tú me disciplinas, mi familia va a estar mejor. Yo voy a estar mejor. Y eso es lo que hace Dios cuando examina nuestros planes. Así que si el año pasado algunos de los planes que usted tenía no se dieron, si algunas situaciones en su vida fueron de fracaso, vaya a la presencia de Dios y evalúelo. ¿Será que Dios me está disciplinando? ¿Será que Dios está analizando y corrigiendo mis intenciones, corrigiendo mis procesos, corrigiendo mi manera de pensar? Porque déjeme decirle, cuando nosotros hablamos de que el mundo se ha metido en la iglesia, no estamos hablando de la forma de vestir, aunque eso es lo que hacen los religiosos, ¿no? No estamos hablando de las luces o del piano. Ustedes saben que hace 30 años una guitarra eléctrica en la tarima, eso era un pecado. No estamos hablando de eso. Cuando el mundo se ha metido en la iglesia, es que nosotros como cristianos, nuestros procesos mentales, nuestros anhelos se parecen más a los del mundo que a lo de Dios. Y muchos de nosotros anhelamos cosas que Dios no anhela para nosotros. Muchos de nosotros anhelamos cosas que sabemos que van a traer maldición a nuestra vida. Y eso Dios lo quiere corregir en nuestros corazones. Dios analiza nuestras intenciones. Y el último punto que les quiero dejar hoy, esto tiene como 7 puntos, pero es para todo el mes. Entonces, el último punto que le quiero dejar es que son mis planes, pero son sus pasos. Proverbios 16:9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ese Proverbios 16:9 ya viene después de Dios haber corregido nuestras intenciones, después de Dios haber corregido nuestro corazón, porque ahí en esos versículos e intermedios Dios está hablando del impío y de sus deseos. Dios está hablando también, después de que usted ha consultado al Señor, ahora sí sus planes están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los pasos que usted necesita dar en esos planes no son los que usted determina, son los que Dios determina. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Mis planes, pero sus pasos. Ahora yo le invito, cuando usted planea algo, después de todo plan hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y yo le invito a pensar si usted en su familia, en su proyecto familiar, ya tiene escrito eso. Porque si no lo tiene escrito, entonces usted lo que está haciendo es improvisando. Y cuando uno improvisa, no hay nada claro, cualquier cosa puede pasar. Si usted está improvisando, quizás la razón de que usted esté improvisando es como yo descubrí en mí mismo, es que a mí me daba miedo contarle a los demás lo que yo soñaba, porque en primer lugar se iban a burlar de mí. Ay, ¿usted qué va a poder hacer eso? Ay, usted no es capaz, ¿no? ¿Y usted? Marden, para eso se necesita. Y entonces uno, cuando ha vivido esa experiencia de dolor, de que nadie cree en uno no dice nada, porque como nadie cree en uno, ya uno comienza a no creer en uno mismo, ¿cierto? Pero el Señor, cuando te mira, el Señor dice en Efesios 1 que Él soñó contigo desde antes de la fundación del mundo. Que tú ya estabas en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a Salmo 139, dice que cada parte de tu cuerpo, de tu ser, cada talento que puso en tu vida, Dios ya lo había planeado para ti. Y entonces una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entender, es poder entender que todo lo que yo soy es un sueño de Dios. Eso suena muy romántico, yo soy el sueño de Dios. Suena muy bonito, ¿cierto? Y es verdad. Pero a eso hay que sumarle que los sueños, si no se ponen en pasos, en proyectos, si usted no tiene claro paso 1, paso 2, se van a quedar solo ahí.
en sueños. Para que eso se vuelva una realidad, usted tiene que saber el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y para hacer eso, usted necesita entender la manera como Dios piensa. Ya hablamos en el primer punto de oración. Y ahorita vamos a hacer, estamos planeando la maratónica, la oratónica, que es el próximo viernes, comienza a las 6 de la tarde y va a terminar el sábado a las 6 de la tarde. Eso es parte de lo que hay que hacer, pero aquí en este punto 3 viene la parte en donde usted necesita tener la claridad de cómo es que Dios piensa y cómo es que Dios dice que se hacen las cosas. Y cuando dice la palabra de Dios, son mis planes, pueden ser tus planes, pero son los pasos que Dios determina. Cuando yo necesito saber cuáles son los pasos que Dios determina, ahí es donde el cristiano necesita tener comunión con la palabra. Muchos de nosotros aprendimos a ser padres a las malas. ¿Algunos de ustedes le dieron una clase de paternidad responsable? ¿Sí? Y cuando uno dice aprendimos a ser padres a las malas, es porque usted tuvo un hijo y hágale, ¿cierto? Y resulta que lo que usted vuelca, lo que usted entrega a sus hijos, es lo que usted recibió, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y algunos de nosotros hemos dicho, mi papá fue así conmigo, yo nunca sería así. Y a la vuelta de 5 años uno se examina y uno dice, pero soy igualito a mi papá. Sí. Estoy haciendo las cosas iguales a mis papás. Cuando usted va a la palabra tiene unos principios muy claros sobre cómo guiar a los hijos. Uno de ellos es que a los hijos no se les deja hacer lo que quieren, se les corrige, se les guía, se les disciplina sabiamente, sin provocarlos a ira. O sea que nosotros los cristianos no maltratamos ni psicológica, ni física, ni sexual, ni emocionalmente a nuestros hijos. Uno de los principios que hay en la palabra de Dios es que usted como papá necesita todos los días hablarle la palabra de Dios a sus hijos. Y esa es la razón por la que muchos de nuestros hijos no están sirviendo a Dios, porque nosotros no seguimos esos principios. Otra razón es porque cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y nosotros, un pastor puede ser muy buen pastor, puede ser un ejemplo y un testimonio, y puede tener 2, 3 hijos y uno de ellos sale que no es cristiano, y a eso no lo podemos culpar, ¿cierto? Porque no somos responsables los padres de las decisiones, pero sí somos responsables de la educación que les damos. Y ahí está clarito en la palabra. Usted tiene un negocio, usted tiene una empresa, usted tiene un trabajo. En la palabra dice qué son los pasos que usted debe dar en su negocio, en su empresa, en su trabajo. Hay cosas que son tan claras que cuando yo estudié administración me di cuenta que en la administración enseñan muchas cosas que sacan de la Biblia, ¿cierto? Ahí está muy claro. Cuando usted necesita saber sus pasos, si usted no está viviendo una comunión diaria, esta Biblia está toda desbaratada. Esta es la que era de mi suegra, está rayada por dentro, está usada, ya toca comprar una nueva porque, pero aún así la sigo leyendo. Así es que usted tiene que tener la Biblia. No, cuídela. No, tampoco es que sea desbaratada. Esto fue, creo que Pablito. Usted tiene que tener la Biblia como su manual para cada día. Porque si usted no tiene la Biblia como su manual para cada día, usted va a seguir haciendo las cosas a la manera del mundo, a la manera como usted recibió de sus papás, a la manera como usted recibió o como usted se imagina, o a la manera como su mente está siendo formada por las redes sociales, por Netflix, por Disney, por Prime. Y yo tengo Prime, y nosotros vemos series y no es pecado. Pero si usted eso es lo que está dándole mayor importancia que a la palabra de Dios en su día, eso es lo que está formando sus pasos y los pasos como usted está viviendo su vida. Quiero que esto suena como a regaño, pero es la disciplina del Señor. Dios quiere disciplinar su mente. Dios quiere que su mente esté tan disciplinada que cuando en el mundo, ahorita en estos días dicen que va a volver otra vez
otro tipo de pandemia. ¿Cierto? Están amenazando por ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿En la pandemia alguno de nosotros se murió de hambre? No. El Señor fue fiel. Entonces, usted tiene que disciplinar su mente para que cuando afuera hay crisis, usted ya sabe cuál es el paso uno frente a la crisis: buscar primero a Dios. Y nosotros como cristianos, eso es una de las cosas que nos falta, porque muchos cristianos vienen a la iglesia, hablan con versículos bíblicos, pero piensan como mundanos. Porque estamos queriendo que Dios cumpla nuestros planes, pero no estamos siguiendo los pasos de Dios. En la política, hoy en día, hay un libro que es el libro que la mayoría de políticos siguen como libro de cabecera. Se llama El Príncipe de Maquiavelo. Usted cuando lee El Príncipe de Maquiavelo, un político se vuelve en un manipulador, en una persona que instrumentaliza todo lo demás. Cuando usted lee la Biblia dice: nunca el rey deberá poner muchos impuestos sobre el pueblo. Deberá asfixiar al pueblo con impuestos. Nunca el rey. Hay un capítulo entero de la Biblia. El rey David se lo saltó varios de esos versículos. Nunca el rey deberá casarse con esposas de pueblos. ¿Qué hizo Salomón? El que parecía que era el más sabio. Resulta que no siguió los principios de la palabra, siguió su propia sabiduría, porque tuvo mucha sabiduría. Cuando nosotros como cristianos llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, mi manera de pensar debe convertirse en una manera que está gobernada por la palabra de Dios. Porque hay cosas que al hombre le parecen derecho. Ese texto lo tengo para después, pero se los digo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo estoy viendo que muchos cristianos confesamos que somos cristianos, inclusive hasta oramos por los políticos, pero votamos como mundanos. ¿Sí? Oramos por los políticos, pero sí, no quiero hablar de política, solo quiero decirle esto. Hablamos de que somos cristianos, pero nuestra economía no refleja que honramos a Dios. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Decimos que somos cristianos, pero nuestros sentimientos demuestran que sentimos como mundanos. Porque el cristiano puede enojarse. ¿Sí? Airados, pero no pequéis. Porque el cristiano muchas veces siente rencor en su corazón, siente ira, siente enojo, guarda rencor contra personas en su corazón. Y dice la Biblia, dice Jesús, que aquel que odia a su hermano en su mente, en su corazón, es como si lo estuviera matando. Pero como es un pecado que no es escandaloso porque nadie se da cuenta de mis pensamientos. Entonces, Dios muchas veces no apoya nuestros proyectos, no apoya nuestros planes, porque nosotros estamos siguiendo los pasos del mundo y no los pasos de Dios. Pero Dios lo que quiere hacer, la mejor noticia que le tengo para esta mañana, es que Dios lo que quiere hacer en su vida es que quiere pulir sus intenciones, quiere pulir sus planes, porque Dios quiere que este año usted logre lo que nunca antes había logrado. Porque Dios quiere que este año usted termine un año en victoria. Acabamos de cantar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y a veces se vuelve solo, ¿cómo está, hermano? Bendecido y en victoria, pero luchando con sus emociones, luchando con sus demonios internos, luchando. Y Dios no quiere eso para usted. Dios quiere planes de bien y no de mal. Y metámosle la parte económica. Dios quiere que sus hijos no seamos ni miserables ni pobres. Y eso no es teología de la prosperidad, porque dice la palabra de Dios: perezoso, mire la hormiga. Y las hormigas trabajan en verano para cuando llega el invierno tener un suficiente ahorro. Ahí hay parte de los principios que Dios tiene para nosotros: el ahorrar, el trabajar diligentemente, porque Dios quiere prosperarlo a usted económicamente. Pero la prosperidad no viene como fruto de
algo mágico. Dios tiene muy claro los principios. No se endeude, nosotros estamos luchando por salir de las deudas. No se endeude, porque el que se endeuda es esclavo. Y son principios que hay en la Biblia y nosotros debemos seguirlos. Dios quiere que este año sea para usted un año en donde usted diga: la mano de Dios la he visto de la manera como nunca antes la había visto. Uno de los textos que a mí me hizo llorar leyendo la Biblia es cuando Job le dice: Señor, yo hablaba como alguien que no sabía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo no sé si dentro de los sueños y proyectos de este año usted quiere conocer a Dios de la manera como nunca antes lo había conocido. Porque nunca llegaremos a conocer a Dios perfectamente ni totalmente, solo un día cuando estemos cara a cara con Él. Yo no sé si usted dentro de sus planes, usted va a decir: este año yo anhelo que mi oración sea la oración, esa oración contemplativa, que cuando yo ore mis hijos vengan y quieran que yo ore con ellos. Y no al revés: ay papi, ya va a seguir usted orando, qué pereza. No, que la oración, que mi oración traiga la presencia de Dios a mi casa. Este año yo quiero que mi alabanza sea una alabanza que nunca antes. Y usted en su casa, yo no sé si usted lo hace. A mí el Espíritu Santo me redargulló un día y me dijo: usted sale allá a cantar, usted sale allá y da gritos de júbilo, pero cuando usted está cantándome ahí, usted ni siquiera me canta en lo secreto. Y yo tuve que volver a coger mi guitarra, mi pianito y cantarle a Dios canciones ahí en mi devocional, porque aquí sale uno y canta y adora y levanta las manos, y uno en la casa ni levanta las manos. Que este año mi adoración a Dios sea tan extravagante que los demás quieran adorar como yo adoro. Que en Tebaida se den cuenta: ay, en esa iglesia la adoración, la alabanza es una cosa espectacular. Que este año mi testimonio sea tal que los demás, a veces yo ni siquiera me esfuerce en entrarle a los demás, sino que vengan personas y me pregunten: Marden, ¿qué hay en su vida? Yo quiero tener eso que hay en usted, la alegría, el gozo, esa forma como usted trata a los demás, esa forma como usted trata a su esposa, a sus hijos. Yo quiero eso para mi vida. Eso es parte de los proyectos, nosotros tenemos que meter eso ahí. Yo no sé qué cosas ha puesto Dios en su corazón. Que este año mi generosidad sea tal: Señor, yo quiero ser tan generoso que tú me uses para bendecir a otros. Porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que siembra, pero Dios lo da para que nosotros seamos más generosos. Dios te quiere prosperar económicamente para que tú seas más generoso con personas a tu alrededor, más generoso con la obra de Dios, más generoso con tu familia. Que este año tú puedas decir: este año sí voy a llevar a mi familia a San Andrés. O de pronto mínimo al San Andresito entonces. Compren lo que quieran. ¿Sí? Porque Dios lo quiere prosperar, Dios le quiere bendecir. Por eso quiero que usted se ponga de pie un momento. Vamos a orar. Y al final de todavía no les vamos a decir cuándo es, porque más adelante les vamos a decir: vaya escribiendo sus planes en una hoja. Haga sus planes personales. Saque un día de ayuno y haga sus planes en familia. Ponga también ahí la salud como parte del plan, porque acuérdese que nos estamos asociando con Dios, y lo que los médicos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Ponga ahí la salvación de su familia también, porque lo que Dios puede hacer, Dios es todopoderoso, y el milagro más grande que puede llegar para una persona es nacer de nuevo. Ponga ahí sus planes económicos, claro que sí, porque Dios es un Dios que respalda, Dios es un Dios que bendice también económicamente. Ponga sus planes emocionales. Si usted ha vivido situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, ponga ahí los planes. Yo quiero vivir una vida sin ansiedad, sin estrés, sin preocupaciones. Y yo le invitaré a que cierre sus ojos un momento y antes de poner de nuevo esos planes, piense en el año pasado. Haga rápidamente una evaluación del año pasado, de qué cosas usted pudo lograr el año pasado. Pero qué cosas anhelaba usted el año pasado que no logró.
y ponga esa frustración y ese fracaso en las manos de Dios. No permita que esas frustraciones del pasado limiten lo que Dios quiere hacer en su vida. Ponga eso delante de Dios y dígale: Señor, los entrego, son mis frustraciones del año pasado. Quizás a nivel matrimonial no pudimos estar como quisiéramos, a nivel familiar, a nivel económico, quizás a nivel emocional. Ponga sus frustraciones delante de Dios y tráigalas, porque dice la palabra de Dios que delante de Él yo expondré mi queja. Delante de Él yo pondré mi angustia. Delante de Él yo traeré todas mis dolores, todas mis situaciones de ansiedad. Póngalas delante de Dios. Y ahora dele un momento al Espíritu Santo que renueve sueños en su corazón. Quizás quedes en silencio nada más. No le diga nada al Señor. Permita que el Señor resucite sueños que se habían muerto. Permita que el Espíritu Santo le recuerde a su mente cosas que usted había dejado de soñar por heridas, por dolores, por enfermedades. Permita que el Espíritu Santo le hable a su mente y a su corazón por errores propios, por errores de otros, cosas que tú habías dejado de soñar, cosas que tú habías dejado de anhelar, porque creías que no eras suficiente, que no eras merecedor de esas cosas. El Espíritu Santo quiere sanar tus sueños, quiere sanar tu corazón. Él dice en su palabra que Él es el consolador, que Él hace nuevas todas las cosas. Permita que Él haga una nueva obra de sanidad en tu mente. Permite que Él derribe todas las barreras que usted tiene en su mente, barreras económicas, barreras de edad, barreras de capacidad, de capacitación. Permita que Él borre todas esas limitaciones que usted ha creído que tiene. Y si usted quiere levantar sus manos delante de Dios ahí un momento y le dice: Señor, quiero recibir de ti la sanidad, quiero recibir de ti la dirección. Señor, quiero recibir de ti, Padre Celestial, el consuelo para mi vida. Ahora los planes que usted tiene en su mente, quizás algunos de los que no ha escrito, comience a ponerlos delante de Dios. Si quiere levantar su voz, si quiere hacerlo en su mente, comience a decirle: Señor, este año yo sueño con bendición familiar, Señor. Que en mi matrimonio podamos estar tan unidos y amarnos tanto como nunca lo hemos hecho, Señor. Que en la intimidad tú nos permitas tener una comunicación, ponernos de acuerdo como esposos. Que con nuestros hijos, Señor, nosotros podamos honrarlos, cuidarles, amarles. Ponga delante de Dios sus sueños económicos. Señor, yo anhelo que tú me des ese negocio, ese plan de trabajo, ese proyecto, ese ascenso. Ponga sus sueños académicos delante de Dios, esa maestría, ese estudio en la universidad, el terminar el colegio, el terminar sus estudios, estudiar en teología. Ponga sus sueños delante de Dios y dígale: Señor, aquí están. Aquí está todo esto lo que he soñado, Señor. Todo esto es lo que mi corazón ha anhelado, Señor. Esos sueños queremos pedirte, Señor, consejo. Queremos que tú los pulas. Queremos que tú los dirijas. Queremos que tú, Señor, los limpies de todo lo que se ha contaminado en mi vida. Queremos que tú, Señor, analices y examines nuestras intenciones, Señor. Si algunos de esos sueños son producidos por el pecado, producidos por algo doloroso, producidos no por tu voluntad, no por tu presencia, sino por algo más. Y Señor, los ponemos delante de ti porque tú, Señor, tú nos dices que nosotros ponemos nuestros proyectos en tus manos y tú determinas nuestros pasos. Señor, háblanos al corazón. En esta semana, Señor, háblanos a través de sueños,
a través de tu palabra, cuando abrimos tu palabra en el devocional, a través de otras personas que tú quieras usar para hablarnos, Señor, para guiar nuestros sueños, para guiar, Señor, nuestros proyectos. Ponemos delante de ti cada cosa que hemos soñado, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia, bendito Jesús. Y creemos que tú, Señor, que tu mano no se ha cortado. Creemos que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que podemos imaginar o pedir. Creemos, Señor, que tú este año nos vas a llevar a un nivel que en los años pasados nunca nos habíamos encontrado, porque tu palabra dice que todo el que camina contigo, tu palabra dice que todo el que te ha buscado a ti nunca ha sido defraudado. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque tu palabra dice, Señor, que el Dios que prometió con su boca, que el Dios que prometió, Señor, esas promesas que tú nos has dado, que tú las cumplirás con tu mano, que tú las harás conforme a tus propósitos, bendito Jesús. Y ponemos nuestros sueños en tus manos, Dios. Y por último queremos poner un sueño que tenemos no solo como cristianos, sino como iglesia. Y es este año poder ser luz. Una luz que se pone encima y no debajo. Tu palabra dice que tú a tus hijos quieres que sean cabeza y no cola. Señor, hoy queremos poner este sueño como iglesia. Y con este proyecto en mente queremos tomar la cena. Con este proyecto en mente queremos participar, Señor, de la copa que fue derramada, símbolo de la sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo, del pan que es símbolo de tu cuerpo que fue molido por nuestras enfermedades,